Poderoso eres, Jesús. Tremenda unción hay en esta casa. Tremendo fuego ha caído en este lugar. Es un privilegio de estar en la casa del Señor. No hemos venido a ocupar un asiento, a cumplir con una costumbre, con una religión. Hemos venido porque Dios sigue hablando al pueblo, sigue transformando vidas, sigue cambiando al perdido, sigue dando salvación. Y hoy vamos a soltar una palabra poderosa de parte de Dios. Dejemos que el Espíritu Santo hable esta mañana a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahí como está, abra su Biblia, libro de Mateo, capítulo 14, verso 24. Libro de Mateo, capítulo 14, verso 24. Dice la palabra de Dios: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Una vez más, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Puede sentarse. La barca representa el lugar de comodidad, el lugar de seguridad, el lugar de protección. Ahí estaban los discípulos mientras el viento era contrario, protegidos, seguros dentro de la barca. Las olas golpeaban con fuerza, pero allí ellos estaban seguros. Lo que parecía imposible era la manifestación del dominio de Cristo sobre el caos. Cuando hay caos, cuando hay tormenta, siempre aparecerá Cristo con su poder, con su autoridad para resolver el problema. Mientras todos permanecían dentro de la barca, asustados, con temor por las olas, Pedro pidió una oportunidad diferente. Pedro sabía que había algo diferente. Pedro sabía que había algo más que lo natural. Pedro sabía que había algo más poderoso. Pedro pidió algo más. Él no sabía que había algo más poderoso. Por eso él dijo: si eres tú, envía que yo vaya a ti. Le dijo: Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le responde con una sola palabra: ven. Dios busca personas con actitud diferente, con una actitud que desafíe las olas del mar, con una actitud que camines aunque haya tormenta, aunque haya dificultad. Si no te bajas de la barca, no mirarás el milagro. Si no te bajas de la barca, no irás a la otra dimensión. Los milagros comienzan cuando obedecemos a la voz de Dios. Ahí comienzan los milagros. La barca puede convertirse en una prisión. Hay muchos que así viven, en la prisión del dolor, en la depresión, en la desesperación, en la angustia.
en depresión, en angustia. ¿Por qué viven así? Porque les falta el Espíritu Santo, les falta el mover de Dios en sus vidas, les falta palabra, les falta la unción. Por eso así viven, por eso así están, porque les falta el poder de Dios, les falta la unción de Dios, les falta la gloria de Dios y les falta revelación. Bájate de la barca para que experimenten lo sobrenatural. Tienes que bajarte. Tienes que atreverte y bajarte de la barca y empezar a marchar en fe. Debes dar el paso de fe y creer a la palabra. La barca había sido un instrumento de salvación, pero también podía convertirse en una cárcel de miedo. Muchas veces Dios bendice un lugar, un ministerio, una etapa de tu vida, pero llega el momento en que Dios llama a avanzar, a crecer. Dios te llama en esta mañana a bajarte de la barca y avanzar a donde está Jesús. Lo que ayer fue protección hoy puede convertirse en el crecimiento espiritual y puede convertirse en tu milagro. Hay creyentes que aman más la seguridad ahí en la barca, aman más estar ahí en la comodidad, aman más estar ahí cómodos, seguros, aman más eso que la presencia de Dios, porque los 11 quedaron dentro de la barca por miedo y por temor. Dios nunca llamó a una iglesia a vivir dominados por el miedo, sino nos llamó a vencer el miedo con una palabra de Jesús. Una palabra de Jesús vale más que la seguridad humana. Pedro no caminó porque la mar estuviera tranquila, no caminó por eso, caminó porque recibió una palabra de Jesús. Aunque haya tempestad y problema, si Jesús te llama es porque vas a vencer el problema y la dificultad y vas a caminar. Si Jesús te llama, empieza a caminar sobre lo imposible. Empieza a caminar sobre lo natural, sobre lo que me parece imposible. Empieza a caminar ahí. La fe no ignora la tormenta. La fe obedece al Señor a pesar de la tormenta. Cuando Cristo habla, su palabra sostiene lo que la naturaleza no puede sostener o hacer. Nunca vas a experimentar lo sobrenatural si no abandonas lo natural. ¿Escuchó eso? Nunca va a experimentar lo sobrenatural si no abandona lo natural. Los 11 discípulos estaban en lo natural, dentro de la barca, con miedo, con temor.
Ahí estaban los discípulos, asustados por el miedo. Ahí estaban los discípulos asustados por el miedo. Tenían temor. Estaban asustados. Pero Pedro se atrevió a bajarse de la barca, aunque el mar estuviera en la tormenta y el viento fuera contrario. Dice la palabra que el viento era contrario. Ellos iban para allá y el viento venía para acá, no los dejaba avanzar. En ocasiones estás en una situación que tu problema es contrario. Tú quieres ir y el problema te echa para atrás. Tú quieres avanzar y el problema te echa para atrás. Así estaban los discípulos, en una condición contraria. Pero había aquella persona, había aquel discípulo que arriesgó. Pedro dijo: si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo: ven. Y aunque la tormenta estuviera alta, él empezó a caminar. Porque cuando Dios te llama, tu milagro viene, tu bendición viene, tu respuesta viene, tu victoria viene. Es Jesús. Por eso debes venir a Jesús. Por eso debes oír la voz de Dios. 11 discípulos permanecieron seguros dentro de la barca y solo uno experimentó caminar sobre las aguas. El Señor no quiere que solo uno experimente el poder de Dios. Él quiere que todos experimenten el caminar en la mar. Dios quiere que todos experimenten el poder de Dios. El Señor quiere que todos vayamos a la otra dimensión. ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia? ¿Cuántos quieren vivir esa experiencia de ir a la otra dimensión? Ir a la otra dimensión es que el problema, la escasez no te agobia. La necesidad, el problema, la enfermedad no te destroza. Eso es ir a la otra dimensión, que tú estás empoderado, empoderada. Eres un hombre, una mujer poderosa, que te afrenta a la situación, aunque el viento sea contrario. Pedro se hundió, pero descubrió algo que los demás nunca experimentaron: la mano de Jesús levantando al que confía en Él. Es mejor hundirse intentando, obedeciendo a Dios, que pasar la vida observando desde la comodidad y perderse para siempre. El enemigo quiere que tú veas la tormenta. Eso quiere el enemigo, que tú veas el problema. No puedo, no se puede. Eso quiere el enemigo. No va a pasar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi familia? Él quiere que veas la tormenta, el enemigo. Pero Jesús quiere que veas a Dios, al que sana, al que cambia, al que renueva, al que transforma. Mientras Pedro puso la mirada en Jesús, caminó sobre lo imposible, marchó sobre lo imposible. Cuando tú pongas la mirada en Jesús,
Caminarás sobre lo imposible. Lo que tú no puedes hacer, Él lo va a hacer. Tú no puedes caminar donde hay tormenta, donde hay dificultad, pero con la voz de Jesús lo harás. Él te dará la salida y te dará la respuesta. Cuando Pedro cambió la mirada de Jesús, comenzó a hundirse. ¿Escuchó eso? Cuando Pedro quitó la mirada de Jesús, puso la mirada en el problema, en el viento, en la tempestad, cambió la mirada de Jesús, empezó a ver a su alrededor. Ahí fue cuando se hundió. Pero mientras él tenía la mirada en Cristo, él caminó sobre lo natural, sobre lo que no se puede, en lo natural. El problema nunca fue el tamaño de las olas. El problema fue que tuvieron miedo bajarse de la barca y caminar a donde estaba Jesús. El problema no eran las olas, el problema era bajarse de la barca. Hay que bajarse de la barca. La barca significa comodidad. El doctor me dijo que así voy a morir y así voy a morir. Estás en la barca. Pero cuando te bajas de la barca, tu milagro va a ser hecho, va a ser realidad. Pero debes creer a la voz de Dios. Debes creer a la voz de Cristo. La victoria espiritual depende de mantener la mirada en Cristo y no en las circunstancias de la vida. La mayor tragedia de esta historia no fue que Pedro se hundiera por unos momentos. La mayor tragedia fue que 11 discípulos nunca salieron de la barca. 11 discípulos no se bajaron. Y así hay mucha gente estancada que no se baja de la barca. Prefieren vivir en su comodidad, no salir, no ir a buscar el milagro, no ir a buscar a Jesús. Dios te está llamando, Dios te está hablando. Él te dice: ven y yo te doy la mano. Muchos desean milagros, pero pocos están dispuestos a dar el paso de fe hacia Jesús. Muchos quieren ver el poder de Dios, pero permanecen aferrados a su comodidad. Hoy Jesús sigue diciendo: ven. Él te llama, no cuando la mar está en calma, te llama en medio de la tormenta. Él te llama cuando está la tormenta, cuando está el problema, cuando ya no puedes, cuando no hay quien te ayude. Él te llama ahí. Cuando tu problema es más grande, ahí te llama, porque Él quiere glorificarse en ti. Él quiere que tú conozcas su poder, que Él lo va a hacer. Él quiere que tú te des cuenta que Él tiene poder para cambiar tu situación, para contestar tu oración, para contestar tu petición. Él tiene el poder para contestar tu respuesta que no ves, porque hay una oración que no ha sido contestada. Tienes una oración,
una petición que no ha sido contestada, pero ahí está. Solo cree y créele a Jesús que Él lo hace, y Él lo va a hacer. Solo pon tu mirada en Jesús. No te quedes arriba de la barca, bájate. Bajarte es creer que Él lo va a hacer. Aunque la tempestad sea contraria, tú ve a Jesús. 11 discípulos se quedaron en la barca, no se bajaron. Solo Pedro quería experimentar algo diferente. Y le dice a Jesús: si eres tú el Cristo, manda que yo vaya. Y Jesús le dice: ven. ¿Cuál es tu barca? ¿Cuál es tu miedo? ¿El pasado? ¿La comodidad? ¿La duda? ¿El pecado que no te permite avanzar? Jesús no está buscando espectadores, está buscando personas que respondan a la voz de Dios. Cuando Pedro salió de la barca, el milagro comenzó con un solo paso. Con un solo paso se bajó de la barca y ahí comenzó el milagro. Bájate de la barca y da el paso. Yo decido seguir a Jesús. Pase lo que pase, yo decido ir a Jesús. Cuando tú das un paso de fe, tu milagro ahí comienza. Bájate de la barca porque hoy termina tu comodidad. Hoy se termina tu miedo. Hoy se termina tu problema. Y comienza tu milagro por el poder de Dios. Pedro caminó por el agua no porque tuviera fe, sino porque Jesús lo estaba llamando. ¿Escuchó eso? Jesús caminó por el agua no porque tuviera fe, sino porque Jesús lo estaba llamando. Ya tenía la mano extendida. La fe responde a la voz de Cristo y experimenta lo sobrenatural. Hay momentos que Dios mismo permite la tormenta para revelar la dimensión de su gloria, que nunca conoceremos en las aguas tranquilas. Nunca vamos a conocer su gloria, lo sobrenatural en las aguas tranquilas. Vamos a conocer lo sobrenatural en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la lucha. Ahí vamos a ir a la otra dimensión. Ahí vamos a ir al mover de Dios. Jesús envió a sus discípulos a la mar sabiendo que enfrentarían a un viento contrario. La tormenta no era señal de que Dios había abandonado a sus discípulos. Era el escenario que Cristo revelaría que Él es Señor, que Él es Señor de toda la creación. El mar para la mentalidad judía era símbolo de caos, de muerte, que las fuerzas del hombre no pueden controlar.
Sin embargo, Jesús caminaba sobre aquello que amenazaba destruir a sus discípulos. Lo que para ellos era un lugar de desesperación, para Cristo simplemente era el piso bajo sus pies. La tormenta revela quién gobierna realmente. Él gobierna en medio del caos. Es Cristo el Señor. Los discípulos eran pescadores expertos, pero su experiencia no pudo vencer el viento. Con su experiencia no podían ni sacar peces. Siempre vamos a necesitar de Jesús. En los tiempos difíciles vamos a necesitar de Jesús. Solo bájate de la barca y empieza a caminar en fe. Da el primer paso. Ya diste el primer paso. Ya lo dio, porque usted está aquí. Ya dio el primer paso. Ya viene tu milagro, ya viene tu respuesta, porque está aquí. Se esforzó, se bajó de la barca, no se quedó en casa, está en la casa de Dios y su bendición viene, el fuego viene a su vida, la unción viene, porque ya está en la casa de Dios. Ya se esforzó. Aunque el viento era contrario, usted ganó, porque está en la casa de Dios. Cuando se termina la capacidad del hombre, comienza a manifestarse la gloria de Dios. Pedro dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús respondió con una sola palabra: ven. Esa palabra tenía más poder, más fuerza que la mar. La fe no necesita todos los detalles, necesita escuchar la voz de Dios. La barca representa aquello que impide avanzar. La barca representa comodidad, las tradiciones, el temor al fracaso, el conformismo espiritual, y también representa la religión. Los religiosos solo conocen pantalón, pinturas, vestimenta, a ver cómo llega la gente. Esa es la religión. Hacen lo mismo que los fariseos. No oran, no ayunan, no aman a la gente, solo traen piedras para tirarle a la gente. Así lo hacían los religiosos. La obediencia siempre exige dejar algo atrás. Nunca habrá un milagro si no sueltas aquello que debes soltar. Hay cosas que usted debe soltar, dejar. Ya deja el pasado, ya deja lo que atormenta, ya deja tu abuso infantil, tu trato de niño, ya deja eso y camina hacia Jesús. Pedro hizo algo que ningún humano había hecho. Estaba caminando bajo una dimensión superior. Cuando Dios habla, su palabra sostiene lo que la lógica considera imposible. Hoy el Espíritu Santo sigue diciendo: ven. Hay personas que llegan con años, que allí viven en la misma barca, en la barca de miedo, de temor,
en la rutina espiritual, en la barca de incredulidad. Y hoy Dios te llama a salir de la barca y dar el paso de fe. No esperes a que desaparezcan las olas. Camina porque Cristo te dice ven. Camina porque Él prometió estar contigo. El Señor dice: yo fui crucificado para que no vivas encerrado en la barca en el temor. Derramé mi sangre para que mi pueblo sea transformado y que camine en la otra dimensión. Los que se bajan de la barca verán lo que nunca han visto. Es tiempo de bajarse de la barca y caminar hacia Jesús, para que veas lo que no has visto, para que tengas lo que no has tenido, para que abras lo que no has abierto. Pero debes bajarte de la barca para que experimentes la otra dimensión. Bájate de la barca, que Dios te dice ven. Dios te bendiga y te guarde. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este día. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Hasta aquí nos has guardado, Dios. Gracias por tu palabra. Yo he hablado tu palabra. Yo he hablado tu mensaje, Jesús. Tú eres grande y eres poderoso. Gracias, Señor, a aquellos oyentes, aquellos que ven los mensajes. Bendícelos y guárdalos. Que la bendición tuya, la bendición, Señor, de lo alto esté con cada uno de ellos. Que la bendición del Padre, la bendición del Hijo vaya con cada uno de nosotros. Y el pueblo nos dice amén. Amén. Que el Señor le bendiga y le guarde.